todos, bienvenidos otra vez a Educación que Inspira. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que sinceramente pasa muchísimo. Cuando escuchamos innovación educativa, luego pensamos en escuelas súper modernas, con tablets, proyectores y salones increíbles, pero la realidad de muchas escuelas, es completamente diferente. Entonces la pregunta es, ¿sí se puede innovar aunque no haya muchos recursos? Yo digo que sí, totalmente, porque si somos honestos, muchos docentes trabajan en lo que tienen y si esperamos a tener la escuela perfecta para innovar, nunca empezaríamos. Sí, aparte siento que se tiene muy metida la idea de que innovar es gastar dinero, cuando muchas veces tiene más en ver cómo es la creatividad. Exacto, claro que la tecnología puede ayudar muchísimo, pero no es lo único, porque puedes tener un salón lleno de aparatos y seguir dando clases exactamente igual que hace 20 años. Sí, literal. Nomás cambiaste el pizarrón por una pantalla gigante, pero el alumno sigue sentado copiando todo. Sí pasa, y al revés también, he visto maestros con materiales súper sencillos, hacen actividades muchísimo más interesantes que otras escuelas con más recursos. Sí, yo también. Una vez me acuerdo que vi a una maestra enseñar matemáticas usando tapas de botellas y semillas porque no tenían material didáctico y los niños estaban súper participativos. No necesito tecnología súper avanzada para hacer que aprendan. Y ahí es donde te das cuenta de que la innovación también nace de la necesidad. Muchos docentes desarrollan muchísima creatividad precisamente porque tienen que adaptarse. Aunque también hay que aceptar que sí se debe ser frustrante a veces, porque ves en internet ideas padrísimas y dices, wow, qué bonito, pero luego volteas a tu salón y la realidad es otra completamente. Sí, totalmente, porque luego en redes todo se ve perfecto, salones decorados increíbles, tecnología, materiales, y pues no todas las escuelas tienen esas posibilidades. Siento que también hay mucha presión sobre los docentes, como que siempre les dicen tienes que innovar, haz tus clases más dinámicas, pero muchas veces sin darles apoyo o recursos suficientes. Exactamente. Y por eso creo que es importante dejar de relacionar innovación únicamente con dinero. Innovar también puede ser cambiar las maneras de enseñar, hacer participar más a los alumnos o conectar los temas con sus contextos. Sí, como hacer el aprendizaje más cercano a la vida real, porque a veces pensamos que innovar es algo gigantesco, cuando puede empezar con cosas pequeñas. Ajá, porque a veces hay pequeños cambios que hacen muchísimo. Mover los mesabancos en equipos, hacer debates, trabajar colaborativamente, todo eso también transforma el ambiente del aula. Y honestamente, muchas veces eso deja más huella en los alumnos que usar una aplicación súper moderna. Porque al final lo que realmente recuerdas como estudiante son las experiencias, el cómo te hicieron sentir las clases y lo que aprendiste de ellas. Uy, sí, todos recordamos más al maestro que hacía la clase más interesante que al que nomás llegaba a dictar. Completamente, y creo que ahí está la diferencia. Innovar no significa hacer cosas perfectas, sino buscar maneras de que el aprendizaje sea más significativo. Y también hay que saber entender el contexto de cada escuela, porque no puedes comparar una escuela rural con una escuela privada que está súper equipada. Pues como dice mi compañera Jimena, yo opino que sí es muy diferente la educación de una escuela rural o pública a una privada desde el punto socioeconómico, se podría decir, ya que sí motiva más estar en una privada con más lujo, se podría decir, a estar pues batallando, la verdad, en una pública. Hay más maneras de enseñanza, hay más disposición de materiales, como dice mi compañera, de laboratorios también. Hay veces que ni siquiera se implementa eso en las públicas. La innovación educativa debería adaptarse al entorno, no intentar copiar modelos iguales para todos. De hecho, siento que muchas veces se romantiza demasiado la innovación educativa, como si todos los maestros tuvieran el tiempo, el dinero y la energía para hacer actividades enormes todos los días. Y sí, es que en realidad muchos docentes trabajan con grupos súper grandes
y muchas veces no hay la suficiente tecnología como proyectores o computadoras para poder dar sus exposiciones o simplemente proyectar sus trabajos o actividades, y por eso a los maestros se les dificulta mucho, igualmente en las escuelas públicas, pues dar sus clases, y hay falta de materiales básicos. Entonces innovar estos contextos sí representa un reto enorme para los maestros y docentes de las escuelas públicas. Sí, y aún así hay maestros que hacen muchísimo. O sea, el simple hecho de intentar que los alumnos participen más ya cambia la dinámica completamente. Porque innovar también implica cambiar el rol del alumno, que deje de ser solamente alguien que escucha y copia, y que participe más activamente, que no solo sea el receptor. Sí, que el salón deje de sentirse tan rígido, tan tenso, tan desesperado. Exacto, y cuando el alumno se siente involucrado, cambia muchísimo su actitud, participa más, pregunta más y hasta pierde un poco el miedo al equivocarse, porque el maestro puede motivar más, igualmente los compañeros al participar en sus trabajos o exposiciones que exponga el alumno, o ya sea en equipo, porque hay más recursos, más material didáctico que podríamos utilizar. Eso es súper importante porque en muchas escuelas todavía existe mucho miedo a cometer errores, como que equivocarte automáticamente significa que eres malo en algo. Y ahí entra mucho el tema del aprendizaje significativo, porque cuando el alumno experimenta, prueba y participa, el error se vuelve parte natural del aprendizaje. Aparte siento que las clases también se vuelven más humanas, como por ejemplo metiéndonos en el tema del aprendizaje significativo. En matemáticas, en vez de aprendernos las fracciones, podemos usar la tabla esa del pastel, donde podemos dividirlos en varias porciones. De ahí nos podríamos aprender las fracciones. Sí, porque ya no solo el maestro está hablando toda la hora, hay más diálogo, más interacción y más confianza. El alumno ya no es pasivo, sino también activo, y da su opinión al momento de que los maestros le preguntan, o ellos pueden dar su opinión de un trabajo o de alguna información que el maestro esté dando en su clase. Aunque también creo que a veces da miedo cambiar la forma de enseñar, porque muchos docentes ya están acostumbrados a cierta estructura y salir de ahí puede sentirse incómodo. Yo sé que resulta difícil lo de cambiar, pero a veces es necesario para poder avanzar. Totalmente, innovar implica salir un poquito de la zona de confort, y eso puede generar inseguridad porque no siempre todo sale perfecto. Y sabes que aparte luego haces una actividad nueva y el grupo no responde como uno espera, pues. Sí pasa muchísimo, pero creo que también ahí está el aprendizaje del docente, ir ajustando las estrategias según el grupo, siendo más interactivo, habiendo más actividades, ya sea Kahoot o un Canva que tengan algunas actividades para que todo el grupo coopere y sean más interactivos, y cada quien dé su opinión sobre las actividades que están presentes. Porque cada salón es diferente, lo que funciona con un salón puede que no te pueda funcionar en el otro, porque pues en los salones hay muchos tipos de variedad, no todos los alumnos aprenden de la misma forma, por eso es importante no evaluar al alumno o no enseñarle un aprendizaje de la misma forma que otros. Y justamente por eso la innovación no debería verse como una receta exacta, más bien es un proceso de adaptación constante. Por eso los maestros tenemos libertad de cátedra, creo que se llama, si no me equivoco, para ver cuáles métodos funcionan con nuestros grupos, porque siempre van a haber métodos distintos, ¿no? Dependiendo de las maneras de aprender de cada alumno. Exactamente, me gusta cómo se escucha eso, porque a veces pensamos que innovar significa hacer cosas súper complicadas, cuando en realidad se puede empezar desde escuchar la libertad de expresión de los alumnos. Totalmente, los alumnos notan cuando un maestro realmente intenta hacer la clase diferente o más dinámica, pero muchas veces es por parte de los alumnos o simplemente del maestro que no hay mucha motivación para hacer la clase más dinámica, y eso se puede notar cuando los alumnos no participan o el maestro simplemente no está interesado en continuar su clase.
Y bueno chicos, como pueden ver a lo largo de la conversación, pudimos entender que la innovación educativa no depende únicamente de la tecnología o de tener muchos recursos económicos. Muchas veces, innovar significa transformar la manera de enseñar, hacer que los alumnos participen más y adaptar el aprendizaje al contexto real de cada escuela. También se destacó la importancia de la creatividad docente y de buscar experiencias más significativas dentro del aula. Me encantó mucho esta como mini conclusión, vamos a ponerlo, porque pues la innovación educativa sí es posible incluso en escuelas con pocos recursos, aunque las condiciones materiales puedan influir. El verdadero cambio comienza con la disposición del docente para buscar nuevas estrategias. Podemos escuchar a los alumnos, convertir el aprendizaje en una experiencia más cercana, dinámica e interactiva. Bueno, pues para cerrar queremos dejarles una pregunta a todos los que nos escuchan. ¿Ustedes creen que la innovación educativa depende más de los recursos o de la creatividad del docente? Los leemos en los comentarios. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, nos escuchan.